Ya debería estar grabando. Creo que parece que está grabando. Eh, que para la semana 4, o sea, no esta semana que viene, sino la siguiente, eh, en la parte de laboratorio remoto, voy a hacer parte laboratorio, la mitad del puntaje. Parte del laboratorio es que vas a tener que realizar un, un análisis de Purbase. ¿Ok? Señor Solís, sí se puede. Busque, hay versiones para descargar, pero versiones, no va a descargar la última versión porque le va a pedir que pague, ¿no? Hay versiones antiguas, de hace 20 años, existen, incluso de hace 30 años casi, en Internet. La versión 5, la versión 6, ¿no? O sea, no busques descargar la versión de repente 7, que de repente no encuentras, es que no encuentras, la 8, 9, no, no, eso no vas a poder descargar porque no, se te va a hacer complejo. He dicho que se descarguen las versiones antiguas, porque las versiones antiguas, todas tienen el HCC para hacer HPH, diagrama por base. Así que si no buscas, es otra cosa. Si hay en internet, ya hay. Búscalo, demórate unos 5 o 10 minutos y vas a encontrar el software. Ya, bájalo de internet, en tu máquina, versiones antiguas, que ya está craqueado ya. No pesa mucho. Las versiones actuales sí pesan más. La diferencia está entre versiones antiguas y versiones modernas, es que tienen más funciones. Los botones cambian el orden. Por eso cuando, incluso en tiempos presenciales, han trabajado todos los estudiantes, así que no va a haber esa excusa de que el profesor no se puede descargar. Ya simplemente significa, profesor, no me da el tiempo de buscar, he buscado y el primero que he encontrado dice paga. No, tienes que buscar la forma, ¿ok? Sí hay. Entonces, porque todos los años los hemos hecho. Así que si la versión 5, por ejemplo, la han descargado hace 5 años y siempre existe en Internet, así que hay por ahí para que la pueda descargar. Así que esa no debe ser una excusa. Eh, entonces, el laboratorio remoto 4, no este que viene semana, sino el siguiente, ya deben tener el software y practicar. No van a practicar conmigo, o sea, yo les voy a dejar una tarea. Así como digo, realícenme en el número 1 un trabajo de una valoración, papel igualito. Solo que ustedes me van a mostrar cada uno su pantalla. Y así lo voy a evaluar. Y eso va a ser la mitad del puntaje del laboratorio remoto. Que la mitad del puntaje va a ser por base y 10 puntos lo que hagamos en ese laboratorio no, lo que es matemático. Así que medio laboratorio virtual 4 va a ser tu análisis en el por base. Y mientras tú vas exponiendo, tus compañeros se van a dar cuenta si has aplicado. O sea, en la construcción, en un tutorial de internet, según la versión que yo tenga, hay cómo se maneja el diagrama, cómo se hace el cliqueo. Yo practico antes y con eso voy a realizar mi laboratorio remoto. Porque si no practico antes y estoy descargando en un momento, ya fui como dicen ustedes, ¿no? O sea, no voy a poder hacer el diagrama. O si lo construyo, el profesor no me pide solo que lo construya, sino yo les voy a pedir que me expliquen el diagrama, que es diferente. Porque la construcción es sí o sí, este curso ha dicho. Y el que no me sabe graficar un ProVes, ya está frito. ¿Ok? Y hasta en clase teórica yo les puedo pedir, según el informe de tu laboratorio pasado, tal grupo, tal estudiante, muestre su ProVes, construyame este ProVes, y tiene que hacerlo en clase. Ojo, se les ha hecho bien claro eso. El diagrama de ProVes es fundamental, sí o sí. Y en sexto ciclo también va a ser ProVes para tratamiento de aguas. No se puede hacer ningún tratamiento de aguas si es que no analizo ProVes. Eso no es tratamiento de aguas, es cualquier cosa. Es química de papel y no hacer química de verdad. ¿Ok? Y en general creo yo que ProVes es para todos los cursos, ¿no? Analítica, clásica, ProVes. ¿Cómo sabes que tienes que calentar, echar este reactivo, tanta cantidad? Todo es ProVes. Y hay libros de ProVes para eso, para analítica. Si ya lo llevas, si no lo hicieron, es otro cosa detalle. Listo, entonces voy a poner zanjado eso de que el software. O sea, no me digan que no lo puedo descargar. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, PHPH es importante. Ah, está la otra máquina. Vamos a ver. Ojalá. Corra. Ya, mientras la otra máquina está instalando el Codoro, otra máquina está en blanco, pero bueno, es más rápida que la que está trabajando ahorita. Un segundo,
Lo dejo arrancando o cargando solamente las clases del PPT. Ya. Mientras sigo con esta, ¿ya? Ah, no se mueve mi pantalla, no sé si tú ves que se mueve. Corre esta máquina. Muy lenta. Bueno, al mal tiempo, buena cara. Se mueve. Ah, no sé si tu pantalla avanza porque mi pantalla no está avanzando. No avanza, profesor. Ah, a ver, muy lento. La otra máquina más rápida ya cargó hidro. Voy a cortar y nomás para que quede en hidro. Un segundo. Ya, aquí sí se debe ver, creo. Es más rápido. Es un CPU i7, así que debe correr más rápido. ¿Se ve? Sí. Sí, profesor, sí se mueve. Así se mueve, ¿no? Ya. Bien, entonces, Purbase. Purbase es importante. Y aquí hay teoría para leer un montón, ¿ok? Y esto lo vas a encontrar, por ejemplo, la mayoría se consigue la copia del Esteban Domic, por ejemplo. También encuentra bastante también de teoría. Full teoría, y vas a encontrar bastante diagrama de Purbase. ¿Ok? Va a ser que un buen libro de hidrometalurgia es aquel que tenga Purbase. Y un buen libro de hidrometalurgia que tiene solamente teoría, pero teoría así cruda, es el que no tiene casi nada de Purbase. El Domic debe tener Purbase. ¿Ya? El Esteban Domic debe tener. En internet también está pirata, está escaneado, puedes bajar. O el que quiere tener el libro en la mano, que está 15, 20 soles en fotocopia, ¿no? Frente a la uni, ¿no? Pueden conseguir, el que pueda. No hay problema. Digital o preso, igualitos. Bien. eh, la velocidad, desde el punto de vista químico, la reacción química o una reacción química tiene sus características. Esto de tercero, ¿no? Que dice la cinética química. Es decir, hay algunos factores que determinan la velocidad de una reacción química. Por ejemplo, para definir la velocidad de la reacción química, un factor importante es la concentración de los reactantes. Otro factor que define la velocidad de la reacción química no solamente la concentración, sino es la actividad de los reactantes en el proceso. Hay elementos químicos más activos que otros. Otro factor que define la velocidad de la reacción química es el grado de división que tienen los reactantes. Por eso que ahí se sustenta un poco el por qué trabajas con soluciones en un laboratorio de química, entre otros factores, la temperatura, etcétera. Entonces, todos esos factores van a definir un poco cómo es la velocidad de reacción química. O lo que nosotros decimos, desde el punto de vista hidrometalúrgico, la velocidad de la difusión de las moléculas o iones, según sea el caso, que van a estar dentro del proceso. ¿Cómo es el proceso? A diferencia de un proceso químico, un químico normal o general, me refiero, trabaja siempre con soluciones en un laboratorio químico, ¿no? Independientemente de qué es lo que esté haciendo. El caso más común es analítica, ¿no? Trabajas con soluciones, tus reacciones son líquido-líquido generalmente, ¿no? Es medio acuoso. En el caso de la lixiviación, en momentos, en algunas etapas, las reacciones químicas son también muy similares, pero en otros momentos, o sobre todo al inicio del proceso, la interacción del proceso se da a través de una reacción sólido-líquido. O sea, no lo llevo todo a líquido. Por ejemplo, el caso de la imagen que vimos al principio, donde se veían las montañas y una especie de apilamiento mineral como en andenerina, ese es un mineral sólido, no es un líquido. Entonces la interacción es sólido-líquido, en nuestro caso, ¿no? Literalmente. Pero también se da interacciones líquido-líquido. Ahora, eh, el caso de qué técnica de lixiviación usar va de acorde más o menos
con el contenido metálico o el valor de mineral. O sea, ¿cuál es el valor del mineral que yo tengo ahí? Como mineral crudo, antes de obtener el elemento. Entonces, debe estar apareciendo en pantalla un cuadro gráfico donde aparece, pues, lo que es la ley de mineral, o sea, cuál es la ley de cabeza mineral y cuál es el tamaño de la partícula como procesamos. Este pesado en milímetros. Por ejemplo, en milímetros sería 25 milímetros, ¿cuánto es? Estamos hablando de 2,5 centímetros. O sea, esto sería más o menos casi una pulgada de tamaño. O sea, yo tengo el mineral más o menos en promedio con un D80 de una pulgada, que es más grueso de lo que se alimenta un molino, si recuerdas tercer y cuarto ciclo. Y puedo tener partículas de 15 centímetros. O sea, lo que el que no conocería son como piedras grandes, ¿no? O puedo tener partículas muy pequeñas, o muy, muy pequeñas. Entonces, la granulometría es un factor referencial del proceso que estoy realizando para la extracción del elemento. O sea, químicamente, mi reactante, que es el mineral, va a tener una característica de tamaño, ¿ok? Y esta característica de tamaño va de la mano con la ley. Es decir, cuando la ley del mineral en líneas generales, aquí está para cobre, pero es en general igual, se cumple lo mismo. Cuando la ley del mineral es alta, digámoslo así, entonces lo que va a ocurrir, cuanto más ley de mineral yo tengo, el tamaño de la partícula es pequeño. Y cuando la ley de mineral se empieza a bajar, se empieza a diluir, decimos, entonces la granulometría mineral tiende a ser mayor. Y eso nos ayuda un poco a ver un poquito el procesamiento, ¿no? Si yo tengo el dato granulométrico de cómo es el mineral en el procesamiento, eso me va a decir a mí indirectamente eh, qué técnica de lixiviación yo voy a usar. No lo define ciegamente, pero me da una idea bastante fuerte de cuál es la técnica de lixiviación. Por ejemplo, en el caso más común de Perú, ¿no? Perú lo que tenemos en lixiviación es, fuerte de Perú es oro. El oro en el Perú se saca por lixiviación, ¿no? El 99%. A diferencia del cobre, ¿no? El cobre se saca pues la mitad por flotación y la mitad por hidro. Entonces, el orden es la misma idea, solo cambian los valores de ley nada más. Entonces, baja ley, uso un método determinado, mediana ley, uso otro método, y para alta ley, uso otro método, que se va a mantener en cualquier procesamiento. Entonces, la granulometría va asociada a la técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos otros, ¿cuándo se hace huevo extremos ya? ¿Cuándo hacemos lixiviación en botaderos? ¿Cuándo hacemos lixiviación en desmontes? ¿Cuándo hacemos lixiviación in situ? Ah, lo hacemos cuando las leyes son muy bajas, muy, muy bajas. Y cuando hacemos lixiviación en botaderos, en desmontes, la granulometría es gruesa. Es decir, el mineral quizá o generalmente solo ha sufrido la combinación de mina. ¿Cómo la combinación de mina? En mina se hace lo que es la voladura. Entonces la voladura que hace fragmenta el mineral, fragmenta la roca, y eso normalmente va a plantas, ¿cierto? Ya, pero ocurre que cuando la ley es muy, muy baja, está muy, muy diluido el mineral, lo que hacemos nosotros es, ese mineral pues, es como que casi antieconómico de repente, ¿no? No me conviene llevar la planta porque no voy a ganar dinero en el proceso industrial. Entonces, lo que hacemos con ese mineral es, lo llevamos a una zona en la cual lo procesamos, pero no pasa por chancado, no pasa por moliendo. Y ni siquiera tenemos un control tecnificado de su proceso. Lixiviamos de la forma más económica. Y eso le decimos botaderos in situ. Tiene un tamaño grande. Si, por ejemplo, me voy a otro extremo, mi ley de mineral es muy, muy alta. Caso de cobre, por ejemplo, 4 o 5, que no tenemos en Perú. ¿Ok? Eh, Tendría que hacer lixiviación por agitación. Y la lixiviación por agitación requiere granulometrías finas. Por lo tanto, si yo voy a hacer lixiviación por agitación, ese mineral de alta ley, ¿qué requiere? Requiere muy aparte la voladura, requiere un chancado primario, un chancado secundario, un chancado terciario, una molinda primaria, quizá una molinda secundaria. Entonces ahí tengo, mis costos operativos suben. ¿Pero por qué? Porque yo requiero
una buena extracción de este mineral. ¿A qué me refiero? Si retrocedemos, en el caso de las leyes muy bajas, como el costo del valor de mineral es muy bajo, yo utilizo una técnica bastante económica. ¿Para qué? Para tener ganancia. Si yo aplico una ley muy baja, que es grueso, lo aplico a agitación, por términos cinéticos, la partícula es muy grande. Al ser la partícula muy grande, la cinética es lenta. Pero si yo aplicara este método aquí, mi costo operacional es alto, pero mi producto va a ser pues de muy bajo ingreso económico para la empresa. Eso no me conviene. Por eso que cada ley de mineral tiene o se refiere, está relacionado con cierta técnica de lixiviación, lo cual me exime de que yo pueda discriminar entre dos técnicas. Por ejemplo, acá yo veo profesor dice lixiviación en bateas y acá dice lixiviación en pilas. Yo veo que la ley, bueno, va por ahí casi la misma. Entonces, la pregunta sería, ¿qué técnica aplico cuando la ley, por ejemplo, estoy cercano a uno? ¿Bateas o pilas? La determinación de la técnica que tú vas a realizar, entiéndase que bateas es más caro que pilas, tú eliges la técnica en función al resultado de las pruebas. Es decir, yo hago una prueba metalúrgica con pilas y determino mis costos operacionales, cuánto me genera la venta del producto, cuánto recupero, ¿ok? Hago mi evaluación económica. Y en el caso de la elección de bateas hago lo mismo. ¿Cuánto me cuesta la elección de bateas? Se supone que es más caro, pero debe haber algo que de repente determine que yo elija esta de acá. Y uno de los factores importantes que hace que yo elija un proceso más caro de uno más barato se llama la recuperación. La recuperación afecta brutalmente lo que es el valor del producto final y también la calidad del producto. No solamente cuánto recupero, sino su calidad. Eso desde el punto de vista de transacción. Entonces, este cuadro es una idea referencial de lo que se va a hacer dentro del proceso de lixiviación, ¿no? Y lo que vamos a analizar, tanto para cobre o para oro, nuestro análisis va a estar acá, ¿no? Vamos a analizar acá, vamos a ver cómo se procesa cada uno de ellos, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, adelante. En la licitación de bateas, como justamente es caro, ¿el proceso de recuperación también debe ser beneficioso o Claro, va a depender de otros factores? claro. O sea, cuando el proceso es más caro, yo asumo que mi recuperación debe ser mejor o mayor que en el procesamiento más económico. Si no, no habría chiste, ¿no? Por Claro. ejemplo, en la lixiviación en desmontes o en botaderos, o in situ también, eh, las recuperaciones son muy bajas, muy bajas. ¿Y por qué es muy baja la recuperación? Porque yo no tengo un control metalúrgico del proceso, porque eso involucraría costos. Cuanto más tecnología le ponga, cuanto más control le ponga, más me cuesta el proceso. Entonces debo de ver, eh, en función a ello, cuánto puedo recuperar, ¿no? Sobre todo que cuando la ley es muy diluida, al tener muy poco contenido metálico, el- la recuperación es bastante estrecha entre un método y otro, ¿no? Entonces, hay que Mm, ver qué técnica se adecua al procesamiento del mineral para tener pues la mayor ganancia, ¿no? Recuerda que esto es un negocio, ¿no? Entonces, así es. yo no Ujú. proceso el mineral, una técnica con una técnica determinada porque sí, ¿no? O sea, porque me parece bonita, ¿no? Eso lo puedo hacer en un laboratorio como algo demostrativo, pero en el mundo real es un negocio, entonces yo tengo que trabajar con los menores costos posibles y buscar tener la mayor ganancia posible, ¿no? Eh, Creo que en un curso de este ciclo ustedes ven costos. No recuerdo un curso en una competencia hablando de ven costos, creo que te enseñan de gestión, pero ven Sí, costos. Entonces, en ese curso donde ven costos, yo diría que como estudiante tú exigirías al profesor, enséñeme, hábleme todo lo que quiera de costos, pero hábleme de química o de metalurgia, no me hable de, no sé, de venta de jugos, de venta de manzanas, hábleme de química y metalurgia, ¿no? Porque yo soy claro, químico y metalurgista, ¿no? Yo no soy de gestión, no me hable pues de maquinaria pesada, que ese no es mi área, ¿no? Hábleme de todo el lenguaje que hable, por favor, hábleme de química y metalurgia, para entenderlo, claro. ¿ok?
Bien, entonces vamos a conversar bastante todavía sobre los métodos, las técnicas, solo en la parte inicial. Recuerden que este es un bosquejo general de todo lo que va a ser la parte, entre comillas, teórica. La velocidad de difusión o velocidad con la cual se produce el proceso, que es la interacción entre los reactantes, podemos llamarlo así, lo que es equivalente a los que veían de repente en balance materia, creo que ven cinética, a la ecuación de Goulber, ¿no? Goulber y Wash, cualquier otra ecuación que hayan visto en cinética. Esto es muy parecido, ¿no? ¿De qué depende la velocidad de fusión? La velocidad de fusión va a depender un poquito de, por ejemplo, de la capa de Merz, lo que vieron en cuarto ciclo, hicieron suposiciones, ¿no? De la doble capa eléctrica, según sea el caso, de la superficie de la partícula, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que es la cinética para soluciones, comparado con la cinética que es para un coloide o para una suspensión, que también es un asunto químico que han visto en algún curso. Entonces, cuanto más fina la partícula, yo tengo mayor superficie, lo cual expone el mineral valioso al contacto con el agente lixiviante para que se produzca la reacción química. Y todos entendemos que esto de acá de segundo ciclo, tercer ciclo, de que cuanto más fina la partícula, la cinética va a ser mayor, ¿no? Eso va a ser definitivamente. Y un factor importante que hacemos, que medimos en laboratorio, es para saber qué tan rápida es la reacción química. Involucra el tiempo de contacto que tengo entre el mineral y la solución lixiviante, muy asociado a otros factores como la concentración, etc. Eh, Va a ser, en el caso del laboratorio, es un análisis visual de lo que va a ser la concentración. O sea, como yo voy a saber, por ejemplo, en el caso de cobre, que por eso empezamos por cobre, porque es más sencillo ver un poco la concentración. ¿Cómo yo voy a saber que estoy concentrando, que estoy lixiviando cobre? Va a haber un cambio en la coloración. En algún curso de química, creo que no es en analítica, pero se llama analítica. Nosotros le decimos química analítica cualitativa. En la química analítica cualitativa, lo que se hace es una determinación de, de los elementos químicos por su color, sin llevarlo a un equipo analítico que me dé, pues, por colores la característica de un elemento, ¿no? Que también es una técnica analítica cualitativa. Eh, en el caso de esta química analítica cualitativa, yo, usando ciertos tipos de reactivos y la aparición de un color determinado en mi solución, yo determino que hay un elemento químico ahí en la solución. No lo veo, pero sé que está ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve el cloruro de estaño? Química analítica. El cloruro de estaño es un determinante de qué elemento. Cuando hay una solución llena de cloruro de estaño, va a haber un cambio de color. Si es que hay cambio de color, ¿qué elemento es? Química analítica. Lo primero que yo hago cuando tengo una muestra mineral en un curso de analítica, bueno, yo lo que yo recuerdo, es lo primero que determinas es qué elementos hay ahí. Si yo no tengo la química analítica instrumental y hago una clásica, lo primero que determino es qué elemento es. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los analistas de laboratorio. Decimos, ¿sabes qué? Toma la muestra y dime cuánto es la ley de cobre, de plomo. Entonces, antes de hacer, si se les pide ley de plomo, cobre o zinc, ellos saben que ya van a hacer su iodometría o su complexometría para determinar el elemento. Pero antes de eso necesitan saber qué otros elementos hay ahí, porque si no, ¿cómo hacen su marcha analítica? La marcha analítica se construye en función a los elementos que tengo, para ver qué tipo de reactivo voy a usar. Entonces, un componente importante, en quinto ciclo sobre todo, es cobre y oro. Pero cobre como que ya de repente manejo iodometría algo, ¿no? No para soluciones que recién debo aprender. Pero para oro se hace por clásica y por instrumental. Entonces, nosotros lo que hacemos para la determinación de oro es usar cloruro de estaño, ¿no? Usamos cloruro de estaño y va a haber una coloración, ¿no? Y esa coloración típica es solamente para oro. Así como para otros elementos, cuando yo los ataco químicamente, con una pequeña marcha analítica, o marcha de cationes también, en esa marcha de cationes por grupo, voy determinando la presencia de un elemento y voy depurando, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo lo que en el caso de quinto ciclo hacemos en proceso laboratorio. O sea, observamos la solución y según el color de la solución, nosotros decimos, el mineral tiene esto, por lo menos
2 o 3 elementos por la coloración, pero eso hay que ver en el laboratorio. Pero, ¿qué significa? Que en mi proceso de lixiviación va a haber cambio en la coloración, en la lixiviación de mineral de cobre, así como también en el caso de la calcina de zinc, que será el laboratorio número, bueno, en presencial es el 7, si no me equivoco, y o sea, presencial normal, y en el presencial, dada la coyuntura, será el número 5 más o menos. Entonces, nosotros podemos estimar, vamos a ver cómo lo hacemos en el laboratorio, o preparar patrones, y según el patrón, ustedes van a ir determinando, sin tener que hacer analítica, una aproximación de cuál sería eh, la velocidad con la cual se está produciendo la reacción química, viendo colores o viendo concentraciones, repito, sin necesidad de ir a un laboratorio analítico, ¿no? Que a veces por la coyuntura del día que estás haciendo tu laboratorio de hidro, no tienes el acceso pues al laboratorio de analítica, ¿no? Por la coyuntura sobre todo, ¿no? Antes sí, decía examen, resuelve, profe, que yo no sé, ¿dónde de analítica? Y si van a analítica, el profesor, cualquiera nos apoya, el profe, bueno, nos va a matar, terminamos, nos va a jalar, ¿no? Entonces, ahí va un poco la integración de los cursos, ¿no? Bien, entonces, la velocidad de fusión tiene sus características, ¿no? Ese delta tiene que ver con el espesor de la capa de NERS, ¿no? Tiene que ver con la parte electroquímica. Y eso tiene que ver un poquito con también la zona, el contacto entre los reactantes, ¿no? Que sería la solución, el excipiente y el mineral. Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos la agitación, sobre todo aquí, la primera parte que vamos a trabajar en el laboratorio esencial, el espesor de la capa de NERS va a depender un poco de los RPM. Por eso, en el primer truco esencial, se les ha dicho un poquito de la idea de que ustedes van a tener que determinarme los RPM, ¿no? De agitación. Solo se les da la consideración de cuál es la condición de ese RPM, que es que no haya pulpa, en el caso de excitación por agitación, que no haya pulpa que tenga que sedimentar. El RPM es tal que la pulpa no sedimente. Que el RPM es tal que mantenga en este caso, eh, la suspensión en movimiento, ¿no? Y eso lo puedes evaluar haciendo pues una lixiviación con un RPM, que sería un tema también de laboratorio, experimentar con un RPM y la misma muestra, mismo reactivo, todas las mismas condiciones, solo cambiar la RPM en otra prueba y verías que la cinética del proceso sería diferente. Eso te das cuenta un poco al hacer una valoración de la solución y del ripio del proceso, ¿no? Un análisis químico. Que nosotros no necesitamos hacer eso para poder saber, ¿eh? O sea, en el laboratorio uno estima de que algo no está bien viendo coloraciones, nada más. Eso lo vamos a aprender ya en presencial, ¿no? Aquí es difícil decirte que es celestito turquesado, que es celestito intenso, que tiende a celestito, que es clarito, no, eso tenemos que ver en el laboratorio, ¿ok? Bien, entonces la cinética pues tiene sus características, tiene sus mecanismos, que eso sí lo pueden encontrar en los libros teóricos, no hay ningún problema, eso va a enriquecer mi sustento. Ahora, dentro de nuestros mecanismos tenemos que ver el agente lixiviante. En nuestro caso, la mitad del curso es con sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Porque tiene que ver un poco con lo que yo quiero en el proceso, ¿no? No solamente quiero que el agente lixiviante haga su trabajo, que es lixiviar, sino quiero que también sea lo más económicamente posible, sea fácil de manejar, sea fácil de preparar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo tener, por ejemplo, para cobre, que es nuestro tema de mitad de ciclo, un agente lixiviante mucho mejor que el ácido sulfúrico, que sí existe. Puedo usar, por ejemplo, algunas soluciones clorurantes con un agente oxidante que logre hacer una buena lixiviación mejor que el sulfúrico, sí. Pero ¿cuál es el problema? El costo. Yo puedo dejar, por ejemplo, pregunta, como hacíamos antiguamente a un profesor que no está, pregunta exoneración. Solo que la pregunta exoneración vale 2 puntos de la práctica o 3 puntos de la práctica. Digo, sé que muchachos, pregunta. El primero que me responda. No es al momento porque tienen que analizarlo. Esta pregunta vale 5 puntos de la tercera práctica. El que lo resuelve y me lo sustenta en clase tiene 5 puntos. Y solo acepto a 2 estudiantes. Más no. O sea, los 2 primeros que me expongan el tema tienen el puntaje que se ofrece, ¿no? Entonces, así un poco se les obliga también a estudiar más. Y ahí se ve la diferencia entre quién estudia más y quién estudia menos también. O simplemente quién le dedica más tiempo al curso o quién no. Sin quitar el detalle de que debo estudiar todos los cursos por igual, ¿no? También. O sea, la importancia de todos los cursos es
asumo en el quinto ciclo la relevancia que le da el profesor a un proceso industrial. Entonces, yo puedo usar otro agente lixiviante, ¿no? Lo elegimos por costo. Por ejemplo, estos son más selectivos. Así como en flotación habían reactivos que son selectivos y otros no, como un santato que era un bull, y hay otros selectivos que puede ser un tionocarbonato. Aquí también hay el equivalente a un bull y hay un equivalente que es un reactivo más selectivo. En nuestro caso, en lo que es lixiviación, usamos lo que equivale a un santato, pero es por costos nada más aquí. No significa que no exista otro agente lixiviante más, más selectivo, sí hay, ¿no? Y en la primera sesión mostramos algunos agentes lixiviantes, no necesariamente todos para cobre, pero siempre existen agentes lixiviantes para mi proceso. Características del proceso. Hablamos un poco de cloro, ¿no? El cloro es un ácido también económico. El único problema es que el HCl, el ion cloruro, va a ser perjudicial en las siguientes etapas, no en la lixiviación del cobre inicial, porque a diferencia del ácido sulfúrico que forma un sulfato, el HCl te va a formar un cloruro cúprico y un cloruro cuproso, que la estabilidad va a depender de tu diagrama de Purbase. O sea, Purbase siempre va a aparecer, mira. Pero ahí no está el problema. O sea, de que va a lixiviar mejor, por momentos lixivia mejor. El detalle está en la siguiente etapa del proceso. Recuerda que la lixiviación tiene tres etapas: la lixiviación, la concentración y la precipitación. Es en la tercera etapa donde tengo problemas. O sea, yo puedo, por ejemplo, lixiviar, petrolixiviar. Puedo concentrar. Ahí concentra más o menos, y si no le saca mucha ventaja, pero como que concentra igual. Pero ya el HCl tiene ventaja en la lixiviación. El problema es en la tercera etapa. En la precipitación final, el, el HCl ya es una pesadilla, ¿no? O sea, empieza a generar lo que se llama la corrosión anódica, ¿no? Entonces hay un segundo ciclo algo de corrosión, o el tercero. Creo que cuando ves corrosión es cuando ves Purbase, ¿no? No puedo hacer corrosión si no hay Purbase. Todo corrosión se sustenta por Purbase. Entonces, tengo el problema de la corrosión de los ánodos del proceso de la celda electrolítica. Entonces eso me perjudica a hacer el proceso, ¿no? O hace que mis costos se eleven. Cuando hago una valoración del trabajo con sulfúrico o con HCl, me quedo con sulfúrico por los problemas operacionales, ¿no? Porque al final va a subir mis costos ahí y voy a tener pérdidas también en ese proceso. Ahora, dentro del proceso de lixiviación, también voy a darme cuenta de que mi proceso es cuando yo junto el mineral ya con cierta granulometría, ¿no? En nuestro caso, primero vamos a empezar por agitación. Al juntarlo con el agente lixiviante, lo que va a ocurrir es que a veces el vaso que va a ser mi reactor en laboratorio se calienta. Si se calienta, me va a decir a mí que hay una reacción isotérmica. Yo lo entiendo fácilmente. Así como desde la preparación de mi solución lixiviante también me puedo dar cuenta si la preparación de una solución es endotérmica o exotérmica. Ahí puedo aplicar cualquier sustento químico que me diga por qué, ¿no? Yo puedo sustentar por qué de repente está ocurriendo eso. Por ejemplo, en la preparación del reactante, en este caso, agente lixiviante sulfúrico en solución acuosa, siempre la reacción es exotérmica, ¿ok? Pero muy aparte de eso, ya el agente lixiviante, una vez que ya preparé y lo tengo reposando, ya se enfría, ya terminó la reacción. Y esta solución lixiviante que contiene soluto ácido sulfúrico, dentro del proceso, cuando yo lo junto con el mineral y empieza a lixiviar, puede ser el caso, puede ser, no necesariamente siempre es así, de que este ácido sulfúrico, que químicamente se entiende que es esto, es un ácido, que se encuentre con un reactante en el mineral. O sea, el mineral no es una sustancia química, sino es una suma de varias sustancias químicas, que en principio van a ser óxidos, ¿cierto? Pero pueden haber también otro tipo de funciones químicas ahí, que cuando reaccionen con el ácido sulfúrico generen una reacción de neutralización. En este proceso de reacción de neutralización, la reacción ácido-ácido va a ser pues del tipo exotérmico. O sea, me voy a dar cuenta que al tocar el recipiente se va a calentar, por un lado, ¿no? Me doy cuenta que el contacto mineral sulfúrico se calienta. Ah, ya. Aquí tengo una sustancia que es básica. Básica con ácida, la reacción es exotérmica. Y lo que debe ocurrir es que la parte básica que está en el mineral tiene que ser atacada por el sulfúrico. No necesariamente porque ahí está el valor a liquidar.
puede, en algunos casos, como el caso de cobre, que el elemento cobre, elemento valioso, esté en el mineral básico. Entonces, cuando yo veo eso en el mineral básico y mi agente lixiviante, para dar en este caso solamente sulfúrico, que es ácido, se genera la reacción ácido-base. Y recuerda que el lixiviante tiene que estar en exceso, por lo tanto tiene que haber una neutralización total de la sustancia básica con predominancia de los equivalentes gramos del sulfúrico, ¿no? O sea, el accidente de sulfúrico tiene que determinar que mi medio sea al final ácido. Pero eso lo entiendo químicamente, pero ¿cómo lo voy a ver en mi laboratorio? En laboratorio experimental, según sea mi grupo, yo lo que voy a hacer es observar eso, ¿no? O sea, tocar el vaso cuando añado el sulfúrico y ver si se calienta. Si se calienta el vaso en el reactor, es un indicador de que hay una sustancia básica. No necesariamente que todo el mineral sea básico, sino que de ese conglomerado de minerales hay algunos componentes que son básicos. ¿Ok? Puede ser que el mineral sea ácido, ¿ok? Pero ese mineral ácido, que es el que predomina, tiene un componente básico. Recuerda que en una muestra de mineral yo puedo tener 50 fórmulas químicas diferentes. Puedo tener óxido, hidróxido, puedo tener carbonatos, puedo tener sales, etc. Entonces, eso es algo que yo lo puedo, de alguna manera, determinar si tengo esa presencia en la solución al tacto. O también puede ser que yo tenga una sustancia que sea soluble en ácido sulfúrico. Y hablamos de la solubilidad, que también lo han manejado en química. La solubilidad, o en química lo manejan con KPS, creo. La solubilidad del proceso nosotros lo vamos a medir mediante el diagrama de Purveis. También Purveis. Todo es Purveis. Entonces, la solubilidad también puede generar de que al disolverse, al pasar a solución, una sustancia que no está siendo lixiviada, sino está pasando a solución ácida también. Esta solución también, como sabes, por química, las soluciones son endotérmicas o exotérmicas, es en su preparación. Y también puede ocurrir un calentamiento porque la solución es eso, ¿no? O sea, se está formando una solución exotérmica. Entonces, ahí vas a ver ese calentamiento, ¿no? Y ese calentamiento te vas a dar cuenta en el caso de producirse en tu laboratorio, va a ser un calentamiento que es parcial. O sea, se da por un momento, se calienta y después se empieza a enfriar. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de la acidez, el ácido que usamos, que es el sulfúrico, y muy raro clorhídrico, básicamente siempre lo haremos con sulfúrico, y nosotros sabemos medir el pH, que indica la concentración de H+, ¿cierto? Eso es básico, sencillo, básico desde el punto de vista de aprendizaje. O sea, es ácido en medio en función a la cantidad de H+ que presenta. Cuanto más H+ tiene, más ácido es. Entonces, esa concentración del H+, en el proceso de lixiviación, también ese es el principal determinante de la cinética de la lixiviación, o también, más crudamente, de la factibilidad de que yo lixivie el mineral, en este caso, cobre. Igual, la determinación de iones H+ es fundamental en el zinc, es fundamental también en el oro. ¿Okay? Entonces, el pH, así como en flotación era el pH importante, aquí también el pH es importante. Y el pH, yo en ningún momento, en ningún laboratorio, te voy a decir cuál es el pH del proceso. O es el pH al cual se debe realizar tu proceso de laboratorio para tu experimento. El pH del proceso tú me lo tienes que decir. Yo te voy a preguntar. Y la respuesta no va a ser la misma por grupo. ¿Okay? A diferencia de flotación, te digo, sé que, o Sánchez decía, fruta pH 10, o fruta pH 11, a pH natural. No, yo no te voy a decir qué pH flotas. De alguna manera te puedo orientar a eso, dándote la concentración de ácido. Pero de ahí, ¿qué tanto ácido vas a meterle en la lixiviación? Eso me lo vas a decir tú. Y lo vas a justificar con un diagrama. Entonces, si el pH es un factor determinante y el estudiante me lo va a decir, ¿y cómo me lo va a decir? Me lo va a decir con un diagrama de Purveis. Me dice, mire, según mi Purveis, en mi fórmula. ¿Ok? Este es mi análisis de resultados. Ahora, desde el punto de vista de cómo son las reacciones químicas se pueden llevar desde varios puntos. Pues una reacción directa, o sea, entran en contacto con mis reactantes y se forma un producto. Y un producto, desde el punto de vista químico, bastante sencillo, no requiere, pues, es fácil de formarlo.
es fácil también disociarlo según sea el caso, las condiciones, o es muy fácil atacarlo posteriormente químicamente. Pero a veces el producto que yo voy a formar es un producto que quizá se forme, ¿no? Se forme químicamente, pero que al formarse químicamente va a ser imposible, por ejemplo, yo precipitarlo. No lo voy a poder precipitar. No digo que sea 100% imposible, sino mediante el uso de múltiples reactivos químicos poder precipitar un montón de sustancias, pero una sustancia en particular no va a ser posible precipitar. Esa sustancia que yo quiero metalúrgicamente, que no precipite, va a ser mediante la formación de un complejo. En el caso metalúrgico, me refiero. O sea, voy a formar un complejo y ese complejo se va a dar pues en la segunda parte del curso. La formación de un complejo básicamente para oro y para plata. Estos complejos van a tener sus características y yo justificaré, nuevamente, por asuntos termodinámicos, o sea, yo como estudiante me refiero, pero yo no hablo nada de termodinámica ni de química, justificaré el por qué por ejemplo, a ver si me ocurre, complejo argento cianurado, yo lo puedo, por ejemplo, precipitar a pH 3. ¿Por qué lo justifican? Diré, por ejemplo, grupo tal, a ver, justifíquenme esto. Ya, ese es su tema de trabajo, muy aparte del laboratorio en el cual me tiene que justificar. Y obviamente lo justificas con qué diagrama, ya sabes con qué diagrama lo vas a justificar. Por eso no hay excusas en Purvex. Tiene que ser sí o sí. Ahora, las reacciones de formación de complejo, ya tú ya entiendes, creo que te han enseñado, creo que en cuarto ciclo, cómo se forma un complejo, ¿ok? Cuáles son sus características, no necesito analizar mucho esto, ya que es un asunto químico. Eh, Lo que yo busco desde el punto de vista hidrometalúrgico es que los complejos que se van a formar no, no reaccionen frente a la acción de un reactivo que vaya a purificar mi solución o vaya a limpiar mi solución, como en el caso de algunas soluciones de cobre, donde en cobre también formamos complejos, ¿no? Eh, Sobre todo enlaces quelantes en el caso de las reacciones de purificación de soluciones de cobre, por ejemplo. Y en el caso de oro, por ejemplo, en el caso de las reacciones de desorción o proceso de ilusión de, el oro y la plata del medio carbón activado. Entonces, todo puede justificar, todo eso que estamos conversando se justifica al comentar el Purvex. Recuerda, no solamente para este curso, ¿no? En el siguiente curso donde hay reacciones, en general digo yo, cuando tengo reacciones de óxido-reducción medio acuoso, todo se justifica por Purvex. Solo que en primer ciclo, segundo ciclo, no entiendo qué es Purvex. Y en tercer ciclo, cuando hablan de corrosión, la corrosión ocurre en todo medio. Siempre hay corrosión. Entonces, es importante analizar la corrosión. Ese tema de corrosión es fundamental en ese curso que viste en tercer ciclo, creo, eh, porque te define todo el proceso químico en general, todo proceso químico y todo proceso metalúrgico. Por eso es un tema medular, ¿no? Es como saber balancear, es como conocer la tabla, es como conocer los potenciales de óxido-reducción para determinar si la reacción es espontánea. Es como conocer la energía de Gibbs, es algo básico. Bien, las reacciones que tenemos en el proceso de lixiviación, siempre todas las reacciones van a ser redox. Toda reacción de lixiviación siempre va a ser redox. Es decir, va a haber reducción y va a haber oxidación. Y esa es una labor fundamental del agente lixiviante. El agente lixiviante, ¿cómo lixivia? Atacando la molécula que yo quiero destruir de una manera donde tengo atrapado el elemento. O de repente a la solución, según sea el caso, donde yo quiero separar un ion de un anión de un catión para poder formar un nuevo producto. Y en ese caso, siempre buscamos que haya la oxidación o haya la reducción del caso. Por ejemplo, que no me gusta hablar mucho de química, pero vamos a ver un poco de química. Yo tengo acá, por ejemplo, tú sabes el nombre de esta sustancia, ¿cierto? ¿Se llama él? ¿Su nombre? Sulfato férrico. No, sulfato ferroso. Sulfato ferroso. Químicamente, ¿no? Voy a hablar a nivel Lorentz, a nivel teórico, porque el proceso teórico de química. ¿Ve?
El sulfato ferroso reacciona con el dióxido de azufre y en medio de oxígeno, un agente oxidante, reacciona y forma el sulfato férrico, ¿no? Entonces yo observo aquí que el hierro pasa de +2 a +3. El hierro se está oxidando. La reacción de hierro +2, hierro +3. Y observo, por ejemplo, que el azufre, que está de +4, el azufre pasa a +6, ¿no? Y acá hay un oxígeno que pasa de 0 a -2. Yo sé hacer mi redo de primer ciclo, ¿ok? Y muy aparte de eso, todo lo químicamente que se pueda realizar acá, todo lo humanamente química que se pueda hacer. Ya, lo único que me interesa aquí es esto, ¿no? O sea, metalúrgicamente hablando, que el sulfato, que el ion ferroso pasa a férrico bajo ciertas condiciones, que no están detalladas acá, pero que son condiciones químicas. ¿Ok? Ahora, voy a ver acá algo interesante. A este señor lo conocemos, del ciclo pasado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo se llama este señor que está acá? Tiene un nombre. ¿Pirita? No. Por eso la labor de Sánchez en laboratorio es que te enseñe los minerales. Si yo no conozco el mineral, ¿cómo puedo flotar? Es lo primero que debo saber. Calcopirita, profesor. Es la calcopirita. La calcopirita. Es el mineral de cobre. Con eso hemos empezado a flotar. Entonces la calcopirita es un sulfuro doble de cobre y hierro. Si yo floto el cobre, también floto hierro. Lo cual indica que en mi balance del ciclo pasado, cuando yo hago un balance de cobre, tiene que haber hierro, por analítica. Tiene que ser los dos. ¿Ok? Solo que si solo quiero cobre y sé que la calcopirita, pues el que analista químico debe conocer de minerales, no solo estar metido en el laboratorio, debe conocer minerales. Si yo quiero hacer esto, ¿cómo destruir la molécula? ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo separo el cobre y hierro para hacer una determinación? O sea, la analítica no es seguir una marcha analítica y hacer analítica, sino es crear, construir una marcha de proceso. Entonces, aquí tengo el cobre. Aquí está el cobre dentro de la molécula y punto, ya. Aquí el cobre que está en la molécula reacciona ¿con quién? Con este personaje que está acá. Y este personaje que está acá es este que está acá, ¿cierto? Es el mismo. Entonces, si retrocedemos, el ion ferroso pasa a férrico en esta reacción, ¿sí? En la segunda reacción, el ion férrico en esta reacción pasa a ion ferroso. O sea, esto de acá es el mismo que está acá. A ver, si solo pensamos en el hierro. En la primera reacción, el hierro pasa de ferroso a férrico. ¿Sí? De ferroso a férrico. En la segunda reacción, el hierro pasa de férrico a ferroso. Profe, es ida y vuelta, mire. Ida y vuelta. O sea, el ferroso pasa a férrico y luego el férrico pasa a ferroso. Ya. Pero a mí el que me interesa desde el punto de vista metalúrgico es el cobre. Y el cobre está aquí formando un complejo, un sulfuro. Y recuerda, decíamos en el inicio del semestre, de que en el caso nuestro, el ciclo pasado era sulfuros y este ciclo son óxidos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque los sulfuros se flotan y los óxidos se lixivian. Aquí yo tengo un sulfuro, profesor, pero este es un sulfuro. Usted dijo que el sulfuro no se lixivia. Correcto, no se debe lixiviar. Pero mire, aquí el cobre está formando un sulfuro y cuando reacciona con el sulfato férrico, el cobre se convierte en, oh maravillas, sulfato de cobre. Y esto es lo que decimos el PLS. Esto es lo que yo quiero en solución. Aquí la ecuación química está escrita tal como en primer ciclo. Pero yo debo saber ya en cuarto ciclo, en analítica, que las ecuaciones químicas no se escriben así. Las ecuaciones se escriben como iones, ¿cierto? Por eso hace un balance ion-electrón que debo haberlo analizado bastante ya en el tema analítico, ¿no? Que es analizar un montón de ecuaciones químicas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo quiero cuando lixivio. Profesor, entonces aquí hay algo que no concuerda con lo que usted dice, porque usted dijo que los sulfuros no se lixiven y aquí el sulfuro de cobre está lixiviando sulfato de cobre y lo está haciendo por la acción de este personaje. Este personaje, cuando entra en contacto con el mineral de calcopirita, hace que se convierta en sulfato de cobre y este mineral que tiene el ion férrico, el sulfato férrico,
pasa a sulfato ferroso. ¿Químicamente es posible esto? Sí, claro. Pero como decíamos en primer ciclo, yo puedo escribir una ecuación química y en primer ciclo se te puede escribir cualquier ecuación química, pero no significa que siempre se dé. Tiene que haber condiciones para que se dé esa reacción química, que los estudiaba en segundo y tercer ciclo. Esta reacción química, para que se dé, ¿cuál es el principal responsable? Que tener esta presencia, ¿no? La presencia de sulfato férrico. Y el sulfato férrico involucra, ¿qué está involucrando? Que el hierro que yo tenga en el proceso, todo el hierro pase a ion férrico. Y para que pase a ion férrico tiene que ocurrir esta reacción química, o al menos la que se mostramos acá. Entonces, esta reacción química en la cual yo puedo lixiviar un sulfuro, que en el mundo real, porque en el mundo teórico químico es fácil engañarte, en el mundo real no se va a dar. Para que se dé necesito este personaje, y este personaje es el tranca. Profe, ¿cómo sé que no se puede formar ion férrico? Ah, fácil. Analiza tu diagrama de Purveis. ¿Te das cuenta? Ese tema del tercer ciclo que te recalcaba, que es importante que exija que te enseñen. Ahí se ve la importancia. ¿Por qué? Porque esta reacción química que vemos acá, nosotros sí la hacemos, pero no siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque por la cinética. Cuando vemos una ecuación química, vemos reacción de producto y no nos preocupa esa la cinética. Pero la cinética es importantísima. La cinética es muy lenta. Esta reacción química tiene pues una cinética muy lenta. Y nosotros le decimos a esta lixiviación, la lixiviación generada por el ion férrico, ¿que la podemos hacer nosotros? Sí, pero hay un alto sacrificio. Por ese sacrificio necesito, aparte del ion férrico, otro agente para que se produzca. Profesor, entonces, si es factible, es posible lixiviar la calcoperita, es posible, pero económicamente no factible. Es muy caro. Y recuerda, esto es un negocio. Por lo tanto, decimos, al ser caro, yo no lixivio sulfuros. Pero, profesor, acaba de decir hace un momento de que sí lo hacemos a veces. Ya. ¿Cómo hacemos este proceso? Nosotros cuando tenemos el cobre, nosotros tenemos un lenguaje para el cobre. Decimos el cobre soluble. ¿Qué es el cobre soluble? Es el cobre que se solubiliza, que pasa a solución, que reacciona con mi agente lixiviante, que es el ácido sulfúrico, volviendo a nuestro camino normal, nuestro camino correcto. Lixivia con el cobre, entonces todo el cobre que sea soluble pasa a solución. Es atacado por el ácido sulfúrico. Ah, pero estoy diciendo todo el cobre que sea soluble. ¿Qué significa, profe? Que no todo el cobre es soluble, ¿cierto? Todo mineral de cobre oxidado, no todo el cobre es soluble. Tiene siempre trazas de sulfuros, trazas de minerales que no son solubles, o sea, que no reaccionan con el ácido, o cuya cinética decimos que es tan lenta que demora años, entonces decimos que no lixivia, porque yo quiero que lixivia rápido. El problema es el tiempo. Entonces, este cobre que no lixivia, al cabo de unos días, le decimos soluble. No, perdón, insoluble. El soluble es el que se lixivia. El insoluble es el que no se lixivia. Soluble decimos porque el cobre pasa a solución. Yo quiero que todo el cobre pase a solución, porque yo trabajo con soluciones, es hidrometalurgia. El cobre que no se disuelve, no es atacado por el reactivo, decimos que es un insoluble. Y siempre, en todo mineral de cobre, siempre existe el insoluble. Lo que yo busco es que mi 100%, obviamente el punto de vista soñador, 100% soluble. Pero ese mineral no existe. Siempre tendré algo de insoluble. ¿Y ese insoluble quién es? Ah, ese insoluble debe ser que el mineral que yo tengo, que es oxidado, tiene por ahí trazas, unos puntos, unas cuantas cantidades de sulfuros. Sulfuros primarios o sulfuros secundarios. Que, como decimos, no se solubilizan, no reaccionan con el ácido. Es muy lenta la cinética. Yo puedo de repente, de todo de ese insoluble, reaccionar el 3%, 4% que es lo normal. El resto no va a reaccionar. Y reacciona porque tengo un componente que está a nivel atómico, molecular, perdón, que puede reaccionar. Pero normalmente como yo tengo una granulometría, esa granulometría, por más que sea Maya 200 o Maya 100, va a demorar en lixiviar de repente eh, 90 días o 100 días. Y es demasiado tiempo, ¿no? Por eso es que jugamos con granulometrías para hacer lixiviación. Ahora, bien, profesor, entonces hay un cobre que no lixivia, ¿no? O decimos que su cinética es tan lenta que en términos operativos decimos que no hay lixiviación. Entonces, la recuperación no va a ser del 100%,
correcto. La recuperación no llega al 100%. ¿Y qué hago con ese mineral que ya no le sirve? Lo vamos a disponer a un punto llamado el punto de disposición de ripios. ¿Qué es el ripio? El ripio es el mineral que ya pasó por el proceso de lixiviación y ya le he quitado todo el cobre posible. O sea, hay un cobre que puede tener que es insoluble. Por más que lo deje lixiviando, ya no voy a sacar más cobre. Por eso hablamos la cinética del proceso. Todo nuestro lenguaje es cinética, para determinar hasta aquí nomás el proceso. Bien, entonces, ya pues, profe, tengo pérdidas. Y no hay ataque del sulfuro. Y no entiendo esta reacción. Esta reacción se va a producir por un proceso biológico. Nosotros le decimos biox, donde va a haber una bacteria, ¿no? Una bacteria conocida como la Thiobacillus. La bacteria principal conocida como Thiobacillus, la Thiobacillus ferrooxidans, esta bacteria va a atacar al hierro. ¿A qué hierro? Al hierro que está en el mineral. ¿A cuál, profe? A todo hierro que sea ferroso. En su proceso de nutrición, son autotróficas, generan su propia nutrición, van a oxidar el hierro, de hierro más 2 a hierro más 3. Y ese hierro más 3 formado es el que va atacando a la calcopirita, el ion férrico. Ataca a la calcopirita para formar el ion cúprico, el medio acuoso. Entonces, acá, para tener el ion férrico, yo necesito la presencia de bacterias que generen esta reacción, porque espontáneamente no se va a dar. Y si yo quisiera generar esta reacción, mi consumo químicamente hablando, mi consumo energético o gastos de reactivo va a ser tan elevado que va a ser improbable que yo haga eso, es antieconómico. Entonces tenemos una alternativa para hacer la lixiviación secundaria, decimos, de los minerales sulfurados que no serán solubles, que yo puedo generar la recuperación. Por ejemplo, una minera que trabaja con lixiviación de cobre, obviamente trabaja principalmente con óxidos, es su fuerte, y tal lo cual obtiene sus ingresos que en el año son miles de millones de dólares. ¿Ok? El ingreso son miles de millones de dólares. Pero su ripio, ¿no? Lo que equivale a relave, ese ripio, yo lo pongo a un punto en el cual hago lixiviación bacteriana. La lixiviación bacteriana, la bacteria en su nutrición genera pues el ion férrico, pero el ion férrico, la bacteria no se nutre como algunos están, come y come y come, no tienen que comer, tienen que algo como descansar, ¿no? Es como las personas, o sea, tienes que vivir, comer, eh, crecer, ¿no? Llega un momento en el cual se reproducen, van a morir, hay un ciclo de vida de la bacteria. Entonces, la bacteria no va a atacar constantemente al hierro, al cobre en el mineral, sino lo va a hacer sí, pero va a ser lento. Se va a nutrir lentamente. Entonces, la cinética, pese a que haga una lixiviación bacteriana, la lixiviación con las bacterias, esta lixiviación va a ser lenta. O sea, la lixiviación que hagamos, por ejemplo, dura unos días. En el caso metalúrgico clásico, unos días, o a veces semanas. En el caso de la lixiviación bacteriana puede durarnos meses o años. Es más lento. Entonces, y es poco lo que se saca, porque es poco lo que tengo como insoluble. Porque si yo tengo calcopirita, lo más sano es llevarlo a flotación. Pero como nada es perfecto en el proceso de extracción, siempre el óxido tiene algo de sulfuro. Y eso me obliga a hacer una lixiviación secundaria a veces. No siempre. Hay que evaluar la metalurgia para ver si nos conviene hacer lixiviación secundaria. Entonces ahí tenemos lo que es el biox, no biox. Ahora, dentro del fenómeno de lixiviación, también puedo observar de que cuando esté sobre todo en laboratorio, de que al hacer este proceso de lixiviación, se genere pues una especie de espumación en el proceso. Hay que analizar qué tipo de espumación tenemos. ¿Es una espuma como de flotación o es una espumación por efervescencia? Y ahí tus ojos tienen que ayudarte, ¿no? Porque tú ya has flotado. Tienes que darte cuenta si es espuma de flotación o es una espuma de efervescencia. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir que haya una espumación por efervescencia. Si veo una espumación por efervescencia, lo que estaré notando es que el mineral que yo tengo en proceso, dada nuestra condición actual que va a ser lixiviación de cobre, el mineral que estoy trabajando es un mineral básico. Los minerales básicos generan espumación. Ahora, ¿todos generan espumación? Sí, pero unos generan más espumación y otros menos espumación.
pero como efervescencia, ¿no? O sea, no es una espuma que es como efervescencia que está permanente, ¿no? Se forma la burbuja y revienta, revienta. Ahí está la efervescencia, ¿no? Y eso es porque el mineral es básico. Y algunos generan mucha efervescencia que parece espuma ya. Pero te das cuenta que empieza a reventar lentamente. Entonces, eso es efervescencia, indica que el mineral es un mineral principalmente carbonatado. Cuando el mineral es carbonatado, genera pues ese tipo de espumación. En otros casos, óxido o fuertemente oxidado no genera ninguna espumación. También ocurren procesos de lixiviación que cuando lixiviamos nuestro mineral se genera espuma, como si estuviera flotando. Me hace recordar a Sánchez de repente. Entonces, cuando veo eso diré, ajá, este mineral tiene algo interesante. ¿Qué es lo que tiene? Tiene santato. ¿Cómo que tiene santato? ¿Dónde tiene santato? Ah, lo que yo estoy lixiviando viene de un proceso de flotación. No entiendo, profe. Si voy a lixiviar un óxido, ¿cómo tiene flotación? Ah, ocurre que el mineral que yo tengo es un mineral mixto. Y este mineral mixto yo lo he llevado a flotación. ¿He flotado quién? Los sulfuros. ¿Y quién no ha flotado? Los óxidos. Y los óxidos salen en el relave de flotación. Esta oxidación tiene valor económico, yo lo puedo lixiviar. Y si lo voy a lixiviar, sabemos que en la flotación yo tengo el azufre, ¿cierto? Sea un ditiofosfato o de repente un santato. Se va a notar ahí porque se ha formado una espuma, de lo cual me dice que hay azufre de por medio. Y este azufre va a generar una especie de interferencia en el proceso. No me va a dejar lixiviar por un momento. ¿Hasta qué? Hasta que la espuma se disipe, hasta que el ácido haga lo suyo. ¿Ok? Eso es un indicador que tengo un colector en el mineral a lixiviar, ¿no? Por eso cuando hacemos lixiviaciones, según el laboratorio, no cogemos solamente una muestra mineral, cogemos varias, ¿no? O sea, mejor dicho, en un laboratorio para diferenciar un poco las experiencias, cogemos muestras minerales diferentes, ¿no? Para ver resultados diferentes. O puede ser que el resultado sea el mismo, ¿no? Pero la muestra mineral diferente, cabe la posibilidad de que arrojen resultados diferentes para análisis por cada grupo. ¿Cuáles son los factores que determinan una lixiviación? Este es sencillo, ¿no? Y que tiene que ver con el agente lixiviante. La termodinámica. Yo ya entiendo termodinámica del proceso. Sé cómo diferenciar un proceso de otro desde el punto de vista termodinámico. Queremos que la reacción sea rápida, por eso la cinética rápida. Queremos que sea lo más selectivo posible, aunque no lo logramos tanto en ácido, ¿no? El ácido sulfúrico no es muy selectivo. Que sea muy soluble el agente lixiviante. Que la corrosión sea baja, porque si es un ácido va a generar corrosión, sobre todo en las últimas etapas. Y no solamente las etapas, sino también la corrosión propiamente en sí, químicamente hablando, dentro del proceso de lixiviación también. Los costos en el mercado, ¿no? Cuál sea su costo en el mercado, que tiene que ver con la disponibilidad misma, ¿no? En nuestro caso, ahora todos los reactivos que usamos en lixiviación son insumos fiscalizados, le decimos IQF. Aquí algunas consideraciones del por qué usamos ácido sulfúrico. Es un ácido fuerte, se disocia rápidamente en el agua, disociación total. Puedo tener altas concentraciones de él, ¿no? Puedo llegar hasta, químicamente creo que llegan hasta 18, creo, ¿no? De concentración. Eh, y bueno, es económico, es regenerable, es un residuo normalmente el ácido sulfúrico de un proceso metalúrgico. O sea, el ácido sulfúrico no necesariamente es un reactivo químico que se prepare, que se elabore por reacciones químicas, sino el ácido sulfúrico es recontra barato porque lo obtenemos como un subproducto de recuperaciones para evitar la contaminación ambiental. En algún curso de química te habré hablado te van a hablar, no sé, de el proceso de ácido sulfúrico, ¿no? ¿Cómo se obtiene ácido sulfúrico en el Perú? No se obtiene químicamente en laboratorio, sino se obtiene como un residuo, ¿no? Y por ahí cuando tengamos que ver ácido sulfúrico, en el caso sobre todo de calcinas de zinc, yo te diré, de aquí viene aquí el gas, se va por acá, y esto ya es química ya, no me interesa. Sigamos con metalurgia, ¿no? Solamente metalurgia hablamos. Bien, esto es lo que hemos hablado un poquito, de que los óxidos los lixiviamos en pilas o agitación,
No tenemos agitación en Perú, por si acaso, pero es importante ver la agitación en laboratorio para contrastar un poco las cinéticas de agitación con percolación. Y hablamos de que los sulfuros decíamos, químicamente, ¿no? Aparecían, requieren por la presencia de un oxidante, ¿no? Para su disolución, ¿no? Y necesitamos el ion férrico. Ion férrico. ¿Por qué? Porque el ion férrico, su única acción que puede tener químicamente, recuerda, dicho que hay reacciones químicas. El hierro más 3 ya no puede subir más su estado de oxidación. Lo que sí puede químicamente es bajar, ¿no? O sea, el hierro más 3 puede pasar a qué? A hierro más 2 o hierro metálico. O de repente un hierro salino, ¿no? O un 3 octavos. Pero no puede subir. Entonces el hierro más 3, su único camino es ¿qué cosa? Es oxidarse o reducirse. Su único camino que tiene es reducirse. Si él se va a reducir, entonces, como solo se va a reducir, no tiene otro camino, le decimos que es un agente oxidante. Y es un fuerte agente oxidante que nos va a ayudar a oxidar al sulfuro para poder lixiviarlo. Eso es lo que estaba químicamente hace un rato hablamos, ¿no? Y que necesitamos, pues, para tener este ion férrico, eh, la presencia de bacterias, ¿no? Ojo, y las bacterias siempre existen en el medio ambiente, ¿no? Por si acaso, siempre existen. Solo que nosotros cuando al mineral le atacamos como bacterias, y la cinética la elevamos, ¿no? O sea, la cinética que puede durar 10 años, la puedo bajar a un año. O en el mejor de los casos, 8 meses, ¿no? Es lenta, ¿no? Y este proceso que decíamos que hacemos en algunas plantas es para complementar nuestros ingresos, o mejorar nuestra recuperación, ¿no? Si mi recuperación normal es de repente de 90%, yo puedo llegar a 91%. O en otro caso, ¿no? En caso, por ejemplo, de PADS, mi recuperación estoy dando del 65%, el 65% puede llegar a 67%. Es un cachito que ayuda, ¿no? Y ese cachito sirve pues para comprar los polos, para la fiesta del pueblo, para comprar el uniforme de los trabajadores para el día de aniversario, etcétera, ¿no? O sea, no es el fuerte de la operación metalúrgica hacer lo que es la biolixiviación, sino es la lixiviación en sí. Bien, acá los minerales, calcopirita, bornita, esos son los sulfuros, esos son los que han visto se ven en flotación, siendo la calcopirita primario y los demás son minerales secundarios, que ante la presencia de esos minerales secundarios yo requiero pues la presencia de un sulfurizante. ¿Recuerdas el ciclo pasado? Un sulfurizante. Y los óxidos que vamos a lixiviar, óxidos puros, óxidos no tan puros, porque unos son carbonatos como la malaquita, como la azurita, que son carbonatos. En cambio, la cuprita sí es un óxido, la atacamita hay carbonatos, cloruros, hay silicatos, ¿no? La calcantita, que es un sulfato puro, que es bien raro encontrar. Normalmente nosotros encontramos más crisocola, caso peruano, ¿no? El fuerte es crisocola, con cachitos de malaquita, atacamita. Ese es el fuerte de Perú. Azurita, cuprita y calcantita, bien raro, ¿no? Pero vimos un poco las imágenes que era la sesión pasada. La tenorita también es un óxido de cobre. Quisiéramos que nuestra unidad sean básicamente, quisiéramos, si estamos soñadores, cuprita y tenorita, que son óxidos, uno cuproso y otro cúprico, pero lamentablemente no lo tenemos así en el mineral, ¿no? No es tan fácil. Mm. Aquellos que les gusta la química. Solo una idea, ¿ya? Una idea, ecuaciones químicas. A ver, por un momento, piensa en química, por un momento. Estequiometría. Imagina un mineral de malaquita, uno de azurita, uno de crisocola, uno de cuprita, uno de tenorita y uno de tacamita, ¿sí? Ese mineral de cobre. Acá están las fórmulas: malaquita, azurita, crisocola, cuprita, tenorita y atacamita. Mira la parte química, y la malaquita tiene una ley y todos tienen la misma ley. O sea, el contenido de cobre, o sea, estequiométricamente, ¿no? El cobre es el mismo en todos. O sea, no es la estequiometría en el PRO, sino en la masa de cobre es la misma, para hacer tu estequiometría. Haz un ejercicio mental aquí rápidamente. Y lo que te voy a pedir que analices es el lixiviante sulfúrico. ¿Dónde gastas más, dónde gastas menos? Esa es la pregunta. Como es un tema químico, te dejo analizar un par de minutos, ¿ok? Y de ahí vamos a analizarlo de manera rápida. Que la química, tú eres un tigre en química, se supone.
¿Listo? Más o menos ya necesito seguir unas 4 reacciones. Ok, pregunta. ¿En cuál de las reacciones químicas tengo más cobre? ¿Quién me da más cobre? La azurita, profesor. La azurita. No, La atacamita, profesor. la atacamita. Ah, no. La cuprita, profesor. Ah, no. Esta es la que me da menos. Solo pensando en química, así piensa como Lorenzo, has dicho. Química nada más. En igualdad másica del reactante en cobre, en contenido metálico de cobre, ¿quién te da más producto? Profesor, la atacamita. Atacamita. Ah, sí, la atacamita te da más producto. Es la que te da más producto. Cuando tú ves la estequiometría, ¿no? Igualdad másica. Entonces, hay minerales que me van a proporcionar mayor cantidad de cobre, como sulfato de cobre o como cloruro de cobre, la atacamita, y la reacción química, me doy cuenta, en la cinética, si tuviéramos minerales a la mano, eh, veríamos que la atacamita es la que más rápido reacciona cinéticamente. La pregunta no era sobre cinética, pero en cinética es muy rápida. Muy aparte que en la estequiometría me genera mayor producto. Ahora, también debo ver un poquito mi consumo de ácido. En el caso de un proceso debo ver cuál me consume más ácido. ¿Y quién me va a consumir más ácido? Aquel que tenga más carbonatos. O tú vas a ver el proceso en laboratorio. Ojo, no escribimos ninguna ecuación química. Yo no te pido que me justifiques con química, ¿no? O si te digo química, como tú sabes química, miras, profe, mira, toma 12,4. Ya. Yo te preguntaré metalúrgicamente. Y metalúrgicamente no debes dar cuenta que las reacciones químicas de carbonatos lo que te va a generar es un alto consumo de sulfúrico, que también se ve en la estequiometría. ¿Por qué? Porque tengo que justamente eso, atacar primero esa parte básica, como el caso de la malaquita, la azulita, que me va a dar pues un alto consumo de ácido. Porque primero tengo que neutralizar la parte básica para después recién poder lixiviar. Entonces, yo puedo hacer todo mi análisis químico que he aprendido, que me han enseñado, para analizar pues justamente qué problemas puedo tener, ¿no? Pero muy aparte de eso, muy aparte de todo lo químicamente posible que ya debo conocer, me han enseñado, yo debo de analizar vía el diagrama de Purveis. Que tengo que analizarlo para qué. Porque desde el punto de vista de Purveis, estamos diciendo que el carbonato me va a perjudicar en el proceso, ¿ok? Y en el caso de un óxido puro no va a ser ese caso. Y si las condiciones de ácido están cambiando, o sea, voy a consumir más ácido o menos ácido, según sea el caso, entonces, al tener más ácido por unidad de masa, entonces eso involucrará de que la concentración del ácido varíe. O sea, que el pH varíe también. Por lo tanto, la condición a la cual debo lixiviar me generará, desde el punto de vista de Purveis, un diagrama determinado para cada mineral y un pH al cual yo debería lixiviar como pH central del proceso, como pH paramétrico del proceso. Entonces, para eso sirve un Purveis. Bien. Eh, bla, 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 bla. A veces, aunque este laboratorio no existe, ¿ya? Soy pobre, y si lo quiero insertar, dice el siguiente. Cuando nosotros lixiviamos el mineral, a veces lamentablemente el mineral no es como queremos, ¿no? Es un mineral mixto. Y a veces es mixto, pero tiene poco de sulfuro y no me conviene flotarlo antieconómico. Bueno, pues lo lixivio, pero tengo mucho cobre que es insoluble y quiero mejorar esto en algunos minerales, ¿no? Entonces, lo que se está estudiando en los últimos años es cómo trabajar la lixiviación obviamente, de no óxidos, sino de los oxidados o de los sulfuros, ¿ok? Para tener una mejor recuperación de cobre. Para hacer esto, nosotros lo que hacemos es químicamente,
se puede en cierta parte hacer la lixiviación con lo que se llama agentes oxidantes. El agente oxidante, y como hemos visto hace un momento también en bacteriana, tenemos que el hierro más 3, ¿cierto? Pero yo puedo añadir hierro más 3 en mi proceso, porque el hierro no es muy caro. Pero la pregunta es, ¿cómo ingresa el hierro más 3? Ingresa como sulfato férrico, y vamos a ver en el caso de la lixiviación moderna del siglo XXI, que la lixiviación la puedo realizar, ¿no? Usando un agente oxidante que tenga hierro. Ese agente oxidante que tenga hierro, el más utilizado de los últimos años en pruebas, no todavía en campo, es el cloruro férrico. Cloruro férrico. No siendo el cloruro el que va el componente lixiviante, sino es el hierro como agente oxidante. Porque el cloruro lixivia. Pero no me preocupa el cloruro como lixiviante, sino el sulfúrico, como es más fuerte o es más activo, va a lixiviar el cobre antes que el cloruro. Pero ese hierro que está presente en el cloruro férrico va a ser mi principal agente oxidante desde el punto de vista químico. Desde el punto de químico. ¿Por qué? Porque los reactivos químicos, sean los que oxidan o los que reducen, te van a modificar lo que es el EH. Estamos, química. Modifica el EH del proceso. Y al modificar el EH del proceso pueden hacer dos cosas. Uno, te llevan la reacción química a la zona de estabilidad del agua, en la cual pues yo puedo tener el producto deseado, o lo pueden sacar de la zona estabilidad del agua a una zona en la cual se torne pues definitivamente reaccione violentamente y yo lo tenga como en solución, o por el contrario, la sustancia pues no reaccione, o sea, no se disuelva en el medio acuoso y sea pues insoluble, o sea, no reaccione, sea inerte, ¿no? Entonces, eso es una de las jugadas que hacemos en las pruebas de laboratorio del siglo XXI para poder, o intentar, ¿no? No es que poder a ojos cerrados, sino intentar hacer una lixiviación de un insoluble. ¿Y qué es lo que estamos analizando un poquito a medida que estamos leyendo? De que el cobre que es soluble, bueno, se lixivia, pues, ¿no? Y hay que ver cómo lo lixiviamos. Pero el cobre que es insoluble es pérdida, generalmente, ¿no? Bacteriana es bien raro, ¿no? ¿Qué hago con un cobre que es insoluble? Bueno, lo normal lo dejo en el ripio, ¿no? Bueno, si puedo agua bacteriana, pero a veces no tengo tiempo. Meto más ripio y ya queda como un desmonte, ¿no? Una especie de relavera botada. Entonces, si yo tengo esos casos, yo podría, hipotéticamente, teóricamente, como un teórico de la ciencia, decir, yo podría usar un agente oxidante para mejorar mi lixiviación. Y los estudios con agentes oxidantes, con el más importante es el cloruro férrico, pero que no genera una fuerte solubilidad eh, del cobre sulfurado a medio acuoso, ¿no? Con el sulfúrico para que ataque. Y químicamente, el efecto del agente oxidante sobre un sulfuro te da una solubilidad o mejora la solubilidad solo en 5%. Pero mediante otros mecanismos u otros agentes oxidantes secundarios se han ido mejorando. O sea, por ejemplo, una calcopirita, ¿no? Que nosotros no pensamos nunca lixiviar calcopirita pura, el 6%, el 8%, que sigue siendo muy bajo, ¿no? Nosotros quisiéramos lixiviar toda la calcopirita para olvidarnos de flotar el sulfuro de cobre, pero no se puede todavía. No significa que sea imposible, ¿no? Ahí van un poco las investigaciones. Lo máximo que se ha logrado usando agentes oxidantes son evaluaciones donde llega a 8%, 10%, 11%. Todo estudio de lixiviación mediante un agente oxidante de un mineral sulfuro de cobre es un tema, campo abierto, ¿no? Es un tema no explorado, ¿no? Entonces hay mucho por estudiar, ¿no? Y mucho por experimentar, ¿no? En TechSoup hace unos 3 años hicimos unas pruebas para trabajar con agentes oxidantes. Hicimos como 6 meses pruebas y ella aprovechó un par de estudiantes para que hicieran su tesis también, donde pudimos llegar a la lixiviación de calcopirita, cosa que es aparentemente absurda,
llegar a casi un 15%. 15% es bastante, ¿no? Pero cuando yo pueda lixiviar la calcopirita en algún momento, ¿no? Llegar a un 50, 60% de calcopirita, definitivamente la calcopirita va a pasar a lixiviación. Va a dejar de ser flotada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más económico. Entonces hay mucho que analizar. La hidrometalurgia es el futuro de la metalurgia, ¿no? Tanto así la flotación. Y vamos a hablar un poco de cómo se lixivia, temperatura ambiente, tenemos planta, en el caso de nuestro agente lixiviante, podemos hacer flotación y luego lixiviación. Por ejemplo, este proceso lo hacíamos ahora la mina se llama Antapacay, antes tenía otro nombre, Tintaya, siglo XX, y en Tintaya se flotaba la calcopirita, y la calcopirita, como se vendía concentrado, no me convenía por las penalidades, la maquila, deducciones. Lo que se hacía con la calcopirita es se llevaba a tanques de lixiviación, se lixiviaba. ¿Para qué? Para sacar un PLS y eso llevarlo a la concentración y precipitación y al final se sacaban cátodos de cobre, ¿no? Y eso era más rentable. Entonces, yo puedo lixiviar a través de este proceso, solo que en el caso de este mecanismo de flotar y luego lixiviar, necesito pues un tonelaje y una concentración mineral muy rico, que no tenga el sulfuro flotado, no tenga impurezas que me perjudiquen, o los interferentes químicos que perjudiquen la lixiviación. Por eso esta experiencia en la cual se flota primero y luego se lixivia un mineral de cobre, ya casi no se hace. No porque no sea posible, sí es posible si el mineral fuera un concentrado de cobre que no tenga elementos que perjudiquen la lixiviación. ¿Ok? Sobre todo porque cuando flotamos el mineral de cobre, flotamos a qué medio? En medio básico, ¿no? Como ha flotado con Sánchez. Y como tiene un medio fuertemente básico, tu consumo de ácido va a ser brutal. En cambio, si mi cobre lo floto en medio ácido, o medio natural, mi contenido de elementos que consuman el ácido sería muy, muy bajo, ¿no? Pero en Perú normalmente, como se tiene solamente cobre, se flota un pH de 10, 10.5, ¿no? Entre otros componentes que hay en ese concentrado que no ayudan a hacer la lixiviación. Entonces hay que hacer toda una evaluación del proceso para saber si es que puedo flotar o no. Bien, esto es un poquito un análisis, bueno, así en papel, somero, sin entrar a un detalle químico, que tiene sus características. Muestra la cinética del proceso, cuál es el tiempo que demora aproximadamente la lixiviación y para qué especies minerales se está planteando esa cinética, ¿no? Yo quiero que cinéticamente mi reacción como sea, que sea muy rápida. Yo lo quiero así. Yo lo quiero. Y cinéticamente como no lo quiero. No lo quiero que sea así. Yo quiero que sea muy rápido. O sea, que demore unos minutos, segundos. Y la pregunta sería, ¿qué minerales tenían esa cinética? Van a ser los carbonatos y los sulfatos. Profesor, entonces, ¿este carbonato me va a consumir una fuerte cantidad de ácido? Sí, ya, pero eso lo compenso con el tiempo corto del proceso. O sea, hay una compensación aquí, ¿no? Gasto más ácido, pero compensa en el tiempo, ¿no? Al final hago mi evaluación y me va a resultar preferible tener malaquita y azurita. Le dijimos que azurita no lo vamos a encontrar, ¿no? Calcantita, bueno, calcantita es bien raro, ¿no? ¿Cuál sería mi mineral a tener aquí para poner una lixiviación? Atacamita y malaquita. Como que malaquita sí la tenemos en Perú. Y atacamita casi no hay, más hay en Chile. ¿Ok? Ese es el caso de Chile. Pura atacamita, ¿no? Perú no tiene mineral, tenemos un mineral un poco más raro, que tenemos poquito, mínimo, ¿no? Casi nada. Ah, pero acá solo menciono, debe haber un motivo, ¿no? ¿Cierto? Químico. La cinética muy rápida o rápida. Para que sea rápida, requiero elevar la concentración del agente lixiviante. O sea, en fuertes concentraciones o mayor acidez, porque cuanto más concentrado sea mi ácido, más ácido va a ser el sistema. ¿Ok? Química. Me demora horas. Horas. Ok. ¿Y quién puede lixiviarse en horas? Acá estamos hablando de los tiempos de laboratorio, ¿no? Minutos u horas. La tenorita y la crisocola. Ah, Perú. Ah, puede ser. Interesante. ¿Cuándo es
lenta ya, un poquito lenta, o sea, moderadamente lenta. O sea, requiere un agente oxidante. ¿Para qué es el agente oxidante? Para mejorar la cinética. Días o semanas. Y en el cobre nativo, el óxido cuproso, cuprita. Es lenta, obligatoriamente un oxidante, semanas, meses. Sulfuros simples o sulfuros secundarios, como la calcosita y la cobelita. Y la que es muy lenta, pese a que le añado agente oxidante, demora pues años, meses según sea el caso, es la calcopirita, tetredrita, bornita. Ahora, aquí hay preguntas que hacernos, ¿no? Químicamente hablando, no metalúrgicamente hablando, porque metalúrgicamente yo entiendo qué ocurre cuando realizo las experiencias. En metalurgia no hay problema. En la parte química hay problema. Profesor, mire, si la primera es muy rápida, es un carbonato, el cobre está con el carbonato. Tiene que el ácido atacar al carbonato, neutralizarlo, y luego romper el enlace cobre-CO3 para que el ion cobre salga y forme sulfato de cobre. Y el CO3 reacciona para formar CO2 químicamente. O sea, acá tiene sus etapas, ¿no? Primero neutraliza, luego destruye la molécula, o en este caso la sal, para quedarse con el cobre. Y la pregunta es, profe, ¿por qué el cobre nativo, su cinética es lenta? No es muy rápida. Si es cobre nativo, el ácido con el cobre debe reaccionar rapidito. Porque acá, para que el cobre tiene que primero neutralizar y luego trabajar. Igual acá, ¿no? Tiene que trabajar con el óxido o el silicato, atacar la molécula del silicato o atacar, en este caso, la estructura del óxido. Y después recién reacciona. Entonces, ¿por qué el cobre nativo es lento? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué el cobre nativo no es ultra rápido? Si está, eso es cobre libre. ¿A qué se debe? A ver, los pibes en química, te enseñan química hasta por gusto. Te enseñan química como universidad. La pregunta es, ¿te exigen igual? ¿Te enseñan igual? ¿Por qué el cobre nativo no reacciona con ácido sulfúrico? Porque no está oxidado, profesor. Ya, pero cuando está oxidado, lo que facilita es la ruptura de la unión oxígeno-cobre. Y de ahí el cobre al estar libre ataca el ácido. Pero aquí en el nativo el cobre está libre ya. ¿Por qué no reacciona entonces igual? ¿Este tiende a sulfurarse? ¿Cuál? ¿Por qué este tiende a sulfurarse? No. Es cobre nativo. Cobre metálico. Son charpas de cobre. Puedo justificarlo por cualquier mecanismo químico, ¿no? Aquí es químico ya. Por ejemplo, el cobre nativo, la pregunta es, ¿por qué es cobre nativo? ¿Qué es el cobre nativo? ¿Cobre puro? Por decirlo Es, así. es cobre puro, por decirlo así, claro. Y, y el cobre nativo, al igual que la plata y el oro, son elementos que se encuentran así, elementos libres en la naturaleza. ¿Qué significa? También llamados nobles. ¿Por qué son metales nobles? Porque no reaccionan con otras sustancias fácilmente. Tabla periódica, primer ciclo. Es un elemento que no reacciona fácilmente con otros elementos. Igual que el oro, ¿no? Al oro métele ácido, ¿reacciona? La plata métele ácido, ¿forma sulfato de plata? No. Nativo, ¿no? Entonces, para yo poder ver cómo reacciona una sustancia con otra, hay que ver qué tan activa es, ¿no? Profe, pero en el óxido, ¿cómo que se separa y tiene que romper el enlace y luego el cobre reacciona? Y acá también reacciona el cobre, el carbonato se rompe, acá hay un gasto de ácido para matar el carbonato y luego recién romper la estructura y el cobre reaccionar. ¿Y por qué acá no reacciona? Porque acá el cobre su carga es cero. En cambio aquí yo tengo el ion cúprico, lo tengo acá, listo, ion cúprico. Y en carbonato, cuando se produce la reacción ácido-base,
Ya al atacar la parte básica estoy atacando el CO3. O sea, estoy dejando débil la unión cobre-carbono. ¿Ok? Como lo dejo débil, fácilmente ese cobre, que está como cobre más 1, cobre más 2, reacciona en el medio, porque ya está como ion. En cambio, este cobre no es iónico. Entre otras perlas que tiene el cobre nativo, ¿no? Cuya justificación es química. Química. Entonces, toda la química que yo he aprendido o que debo de saber, lo puedo aplicar en proceso. Por eso cuando yo les digo a ustedes, tienen que exponer algo y expongan, hablen todo lo químicamente posible. Yo te voy a entender. Todo lo que quieres de química. Pero, muy aparte que pueda ser todo lo químicamente posible, me interesa en una exposición, un trabajo, un examen, que tú me hables desde el punto de vista metalúrgico. Si la explicación requiere de un análisis químico, pues lo puedes hacer, ningún problema. ¿Ok? Diagrama de HPH. Este debe ser tu 1 más 1, el ABC, tu abecedario, para ver hidrometalurgia y ver química ambiental. ¿Para qué sirve el diagrama de HPH? A ver, pregunto, tema de Coquito, ¿para qué sirve? A ver, ¿qué tanto han aprendido? Para saber a las condiciones que los ciertos compuestos tienden a oxidarse o a sulfurarse. Químicamente, háblalo, químicamente. ¿Ha hablado de Purbeis en química o no? Por lo menos ha hablado, ¿no? Ni siquiera ha hecho el diagrama. ¿Han hablado? Porque en química te escriben un montón de ecuaciones y se ponen a hacer líneas. Y construyen el Purbeis. La primera vez es a mano de repente, ¿no? Un diagrama sencillo, evidentemente. Y después ya paso software. Yo pregunto, químicamente, teoría, ¿no? ¿Para qué sirve el diagrama de Purbeis? Ahí está tu profe. ¿Alguien? Cualquiera. ¿Para qué sirve un diagrama de Purbeis? Química. No metalurgia, química. Sería un diagrama en el cual se relaciona la potencia con la concentración para saber en qué, al menos el equilibrio de una molécula. La potencia. ¿Qué quiere decir con eso de potencia? No entiendo. ¿Mm? Ahí está la química. Por eso a veces los químicos dicen, profe, usted mucho pide. Yo no pido mucho, pido que enseñe lo básico nomás. Tanto curso de química enseña cada uno y no está repitiendo lo mismo, ¿no? A veces repiten lo mismo, no hay nada nuevo. Este es un tema fundamental. Bien. El diagrama de Purbeis, pues es tarea, ojo, por si acaso, es obligatoria. Lo que evalúa es el eje, este eje es el eje de pH. Este es el eje de pH. Y siempre marcado en este eje de acá, va a haber dos líneas punteadas, siempre. Dos líneas punteadas que indican la zona en la cual el agua, la zona de estabilidad del agua se llama. ¿Ok? Y tengo una zona de reducción y oxidación, que van para arriba y para abajo. Y que me dice, por ejemplo, que en mi reacción química, cuando la sustancia se oxida, cuando la sustancia se reduce. En el caso del agua, ¿dónde se forma oxígeno? ¿Dónde se forma hidrógeno? Sino como he hecho electroquímica. Yo no puedo hacer electroquímica sin hacer Purbeis. Para hacer electroquímica, hacer Purbeis. ¿Por qué corrosión? Reacción de óxido de reducción. Debo hacer Purbeis. ¿Ok? Entonces, eso, ojo, estoy forzando para que sí o sí lo revises, no sé cómo haces, pero tienes que repasar esta parte química o aprender la parte química. A mí, dirá, profe, pero nos puede enseñar. Lo que pasa es que nosotros utilizamos el diagrama Purbeis. A ver, yo tengo matemática, ¿no? Profe, 8 por 5, no me acuerdo, profe. Usa tu calculadora, 8 por 5 sale 40. Me interesa el resultado, no cómo sale ya. Entonces, cuando yo veo el resultado, porque hay un resultado, yo puedo decir, ¿no? Analicemos ya, ¿no? Analicemos. La calcantita,
Acá está la calcantita. Esta es la zona en la cual es estable. ¿Qué significa? Que si yo quiero la calcantita sea estable, o sea, no reaccione, debo trabajar a un rango de EH, tiene su rango de EH, y también debo trabajar a un rango de pH. Si yo mantengo mi rango de potencial y mi rango de pH que encaje en esta zona que está acá, ¿no? Como si fueran unas coordenadas, entonces la calcantita no va a reaccionar. ¿Entienden? Si tengo malaquita, la malaquita, esas condiciones de H, de repente la malaquita sí es atacada. Pero si yo a esas condiciones de H, la misma condición de H, yo elevo el pH, entonces al elevar el pH, la malaquita de repente no reacciona. Pues lo debemos saber. Por eso cuando procesamos una decimos, ¿a qué pH estás trabajando? ¿Cuál es tu pH? Por eso yo no pregunto pH en laboratorio, pero en un informe sí tiene que estar el pH. ¿Me entienden? ¿Estamos? Entonces, debo de saber dónde está cada el mineral. Ahora, este diagrama de Purbase está hecho pues con casi todos los minerales de cobre. La calcosina está por acá, la cobelita por acá está la bornita, acá está la calcopirita. ¿Y qué significa que esté la calcopirita por acá? ¿Que el cobre puedo trabajarlo o no? ¿Qué condiciones puede trabajar? Pero a esta condición de H, ¿yo llegaré? ¿Podré llegar en laboratorio? Y si no llego, ¿qué puedo hacer? Esa es la parte química. O sea, medio curso de tercer ciclo de química es eso, ¿no? Y siempre ha sido así. Señor Yucra, ¿usted recuerda eso o no? Señor Yucra, no está, señor Yucra. Se cayó. ¿Ya? Porque eso es fundamental, ¿ah? Incluso los chicos, yo recuerdo, siempre andaban con su handbook en la mano, todo, para todos los cursos con su handbook. Y el handbook tenía los impresos ya. Yo no te pido que andes con tu handbook, te bajes un handbook, sino que tú sepas construir eso. Para eso es el software. O sea, yo no voy a estar haciendo ecuación química por ecuación química como si fuera un químico. Digo, vas al software, ponle los elementos que tú quieres y te va a salir el diagrama de Purbase. Este ya es completo. Yo te voy a pedir no tan complejo, te voy a pedir con dos, tres, cuatro elementos nada más. Acá hay un montón. O sea, no está complejo. Pero así, escucha bien, así como está acá, así trabajamos en la industrial. Es decir, yo te pido algo sencillo, que luego vas a tener que evolucionar para hacer algo más grande, más complejo. Profe, pues si yo pues sencillo puedo hacerlo complejo. Si quieres, ya eso es tu habilidad con el software. O si no, tendrías que hacerlo a mano. A mano te muestro por lo menos 4 horas. ¿El software cuánto lo saca? Te lo saca en un minuto. Ese es el software. Pero por lo menos, diagramas básicos. Por ejemplo, me voy a internet, a ver un diagrama básico, sencillo. Mira. Por acá un rato, rápidamente. A ver, vamos a abrir aquí el explorador. Hacer mi pantalla ahorita para que se vea, a ver. Por lo menos, ¿no? Si, bueno, por ejemplo, diagrama de Purbase. Imágenes. Ya está. Ahí tengo ya Purbase. Pero uno básico, ¿no? Sencillo, uno sencillito, chiquito nomás, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. No tan chiquito de acá. Pero así debo ver el tema de corrosión. Por ejemplo, el agüita, ¿no? Agüita. Agüita. Son estabilidad, ¿no? Otra, acá hay una, mira. Este es para cobre, mira. Solamente cobre, mira. 1, 2, 3, 4, 5 zonas, nada más. Lo básico, lo básico. Cuando yo proceso un mineral, me interesa así. No tan compacto, sino todo lo que yo tenga. Todo lo que yo tenga. Para ver a qué pH debo trabajar y a qué EH debo trabajar. Si yo puedo medir el EH y el pH en mi proceso, digo, el pH es el correcto, es el más fácil de medir. De repente al estilo Sánchez, ¿no? Con un potenciómetro. Vamos a ir para medir. Y la pregunta, de repente quiero pues el sulfato y estoy por acá de repente a 0. Sulfato a 0 no pasa nada. Pero si yo elevo el potencial a 6, ya tengo sulfato. Entonces, el diagrama me va a decir a qué condiciones debo trabajar, a qué concentraciones debo trabajar. Y justamente parte de la dinámica de la práctica que tú tienes es, tú tienes un proceso y si ya estás practicando el Purbase, cambia en tu diagrama, por ejemplo, la concentración del ácido. Vas a ver que tu diagrama de Purbase cambia totalmente, ¿no? Esto hay un montón. Mira,
Si yo he puesto imágenes, sale un montón. Yo lo que te voy a pedir no es que me muestres el de internet. Por ejemplo, acá está el tema el Hierro, que es un personaje que nos acompaña. Yo no te voy a pedir que me pongas en internet, yo te voy a pedir que me construyas. O es en tiempo real, ¿no? Comparta su pantalla, de repente digo, señor Solórzano, y haga el diagrama por ahí tal. Y en tiempo real tiene que hacerlo. ¿Cuánto le demora? 30 segundos, un minuto. Y eso es todo, tienen que poder. Y luego le diré, analícemelo, ¿no? Analícelo. Por ejemplo, acá cojo uno. Vanadio, ¿no? Y normalmente ciclo a ciclo, yo les doy siempre en presencial así de eso. Ahora remoto vemos cómo hacemos. Les digo, construyanme este diagrama. Quiero lixiviar vanadio. Y cuando lixivo vanadio, yo quiero tener el vanadio como +3. Vanadio +3. Y vanadio +3, John vanádico, ¿dónde está? Entonces, como ya construí el diagrama, el software lo hace solito, busco el diagrama +3. Y veo que el diagrama +3 está aquí. Y debo buscar que esté dentro de la zona de estabilidad del agua. Y acá está la zona de estabilidad del agua en línea punteada. Todo me lo dio por esa. Le digo, ¿a qué EH debo trabajar? Ah, el EH está por acá. ¿Qué tal si está diciendo acá que el pH no debo trabajar un pH de 2.3, 4 ya no, porque salgo de la zona y voy a llevar ese ion que yo requiero, lo voy a llevar a hidróxido. Yo no quiero como ion libre. Entonces no puedo trabajar a pH 3, no puedo trabajar a pH 4, etc. De repente a pH 1.5, o lo más cerca, más alto posible, de repente 2, ¿no? Para no gastar mucho ácido. Pero mi EH está de repente en menos 0.5. Estoy acá en estas coordenadas. O sea que no tengo vanadio +3, sino vanadio +2, que no me conviene. ¿Qué hago? Tengo que subir el EH. ¿Quién sube el EH? Los reactivos químicos. ¿Qué reactivos hay? Sulfúrico. A ver, insert sulfúrico. Entonces ahí te va a modificar el diagrama. Eso es lo que se necesita que aprendieras en tercer ciclo. Y se les pidió, por favor, exijan a su profesor que sea quien te haya enseñado, que te enseñe diagrama y purvés. Solo la construcción. El análisis ya, bueno, corre por nuestra cuenta, pero la construcción, si no, porque no se pasa. Es como estar explicando acá balance de ecuación química, ¿no? Ya no tiene chiste acá. Se supone que hay un curso de química donde te han enseñado a balancear. ¿Me entiendes? O estequiometría. Te han enseñado un curso de estequiometría. Simplemente aplicamos lo que ya debes saber. Bien. Cuando lixiviamos, normalmente lixiviamos siempre una fuente mineralógica, ¿no? Siempre, siempre. Es muy raro lixiviar una fuente secundaria que es como una chatarra, ¿no? Pero a veces podemos lixiviar, ¿no? Por ejemplo, un desecho de explotación, lo puedo lixiviar. O una chatarra, o de repente alguna cola, o de repente un lodo anódico, lo puedo lixiviar. Todo se puede hacer desde el punto de vista del proceso. ¿Ok? Lo que no lixiviamos es el cobre nativo. Bueno, no tiene lógica, porque si está nativo, ¿para qué voy a lixiviar? ¿No? Ese cobre bien, se concentra por gravimetría y se funde de frente, ¿no? Bien. Los agentes lixiviantes, ahí tenemos un montón. En la parte introductoria de la sesión pasada hablamos de muchos agentes lixiviantes. En nuestro caso va a ser el sulfúrico, en ácido, y en básico va a ser el cianuro, ¿no? Y agentes oxidantes tenemos varios. Oxígeno, ion férrico, ion cúprico. Este es el que hemos conversado hoy día. El oxígeno va a ser interesante para oro. En caso de cobre no tanto, salvo depende del proceso, por eso hay otro análisis químico. O puede ser también un análisis. Ozono también es un agente oxidante, por si acaso. Yo he usado con ozono, donde me dio buenos resultados para iniciar calcopirita. Y agentes complejos también, ¿no? Te vamos a tener por ahí, por ejemplo, un acomplejante que va a ser la hidroxima, y también una derivada de una aldosa, una aldoxima para acomplejar, en este caso, cobre en extracción por solventes. Tenemos un montón de reactivos, pero vamos a centrarnos en los que usamos en proceso industrial, ¿no? No vamos a hacer de la clase una clase full teoría de cosas que no te van a servir para el trabajo. Entonces, para yo poder seleccionar mi televisión, ¿qué necesito? Necesito yo determinar el mineral que voy a procesar. ¿Cuáles son sus características mineralógicas? Para ver cómo lo voy a atacar. ¿A qué granulometría voy a trabajar? ¿Qué ley tiene para ver la técnica que voy a usar? ¿Cuál es la solubilidad del metal en la fase acuosa? En este caso hablamos de solubilidad de cobre. ¿Cuál es la cinética del proceso? ¿Cuánto demora en el proceso? ¿Cuál es el tonelaje que voy a tratar? Para determinar qué proceso voy a hacer. Porque mi tonelaje puede ser un limitante, ¿no? El tonelaje de producción de mina no me permite hacer un tipo de tratamiento. Requiero llegar a un tonelaje adecuado. Por ejemplo, si mi mineral es de muy baja ley, yo no puedo, pues, procesar por día 1000 toneladas. No me sirve.
debo pasar por campañas en todo caso. ¿Por qué? Porque cuando el mineral es de muy baja ley, muy diluido, yo trato normalmente por lo menos 20.000 toneladas, y eso es lo más chiquito, ¿no? Entonces 1.000 toneladas por día no me sirve, ¿no? Eso sería bueno para fluctuación, pero para lixiviación de muy baja ley es muy poco. Entonces debo ver eso, ¿no? Debo ver un poco la factibilidad de la operación, ¿no? ¿Qué tan económicamente es, ¿no? Por la facilidad de la misma, ¿no? ¿Cuánto tengo el mineral para ver diseñar mi planta? Si es que merece diseñar planta, si no de repente solamente extraigo mineral y lo puedo vender, si es que yo tengo algo que ver con minería, ¿no? Entonces son muchas las consideraciones que debo tener para la determinación de qué tipo de proceso voy a hacer y todo parte del conocimiento del mineral, ¿no? Tiene que ver costos y ganancias, ¿no? Ahí vemos un reactor de desorción. Seguimos jugando. Ya, ahí termina esta parte. Ya, aprovechamos ahorita los temas de grupo, ¿verdad? Tiempo interno que vayan conversando. Para modificar. Si no me dicen nada, lo dejo como está. ¿Ya? A ver, rapidito nomás. A ver, algún grupo formado. ¿Ya? Profesor, ya tengo mi Sí, grupo formado. Voy a hacer Díaz Ortiz Ronald con Anthony Cadillo Guzmán. Díaz Cadillo. Sí. ¿Cuál es tu tema? Tenemos pensado la recuperación de plomo en Andy Metal. Mi compañero Cadillo le puede explicar mejor. No me digas dónde, dime cómo lo sacas. Tema. Profesor, Sí. sí, vamos a hacer la recuperación de plomo y ¿De analizar dónde? ¿De dónde es el plomo? en copelas. ¿De dónde vas a recuperar plomo? ¿De ¿De dónde? dónde viene el plomo? ¿De dónde viene el plomo? Ah, de proceso de método metalúrgico. ¿Pero qué método? Pues? O sea, ¿de dónde viene el plomo? De Digo, plomo viene de Newman, fluctuación. Newman. No, no me hables de términos de proceso. Háblame de dónde viene ese plomo. Ah, viene de parte del mineral, parte de los fundentes y, y eso. Ya, pero tú estás hablando de un proceso pirometalúrgico. Sí, Ese es piro. Piro es sexto ciclo. Tiene que haber hidro. El análisis químico siempre va a haber, así que no hay problema. Haga lo que haga, siempre hay análisis químico. Tú puedes analizar todo lo que quieras químicamente, pero tu, tu trabajo tiene que tener algo de hidro, ¿no? Por ejemplo, no sé, lixiviación de tal, y digo cementación, y luego la cementación hago la fundición. Ahí viene la parte piro, ¿no? Y puedo hacer, por ejemplo, dependiendo de lo que haga, ¿no? O puedo hacer una determinación, por ejemplo, determinación de plomo, ¿no? Determinación de plomo eh, en el proceso de la lixiviación de tal, bla, 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 ¿no? Determinación de plomo, utilizando, pues, tal método, ¿no? Tal método. Y lo que buscas es una evaluación del proceso, o sea, una optimización del proceso. De repente, si vas a copelar, por ejemplo, temperatura de copelación, ¿no? Eh, la mezcla fundente para la copelación. Tienes que asociarlo a algo a hidro. ok, profesor. Pero, o sea, la idea está buena, ¿no? Pero tienes que asociarlo a algo a hidro. Tiene que haber algo de hidro, pues, si no, tiene que haber, no, así como en la parte analítica no hay problema. Todo lo que tú hagas tiene que ir con analítica, así que no hay problema. Así que definan bien eso, Ujú. ya los temas tienen que ser cerrados. Yo tengo entonces por lo menos grupo Díaz Cadillo. Definan bien eso, ¿ya? Tiene que haber algo de hidro. Ya, ya, ok, profesor. Vayan leyendo, se les dijo, ¿no? Ya, otro más. ¿Quién más? Ya dos. Profesor, nosotros tenemos, yo tengo un grupo, pero aún no decidimos un tema. Ya, grupo de dos rápidamente entonces. Huachaca Y si Chipa no, y Pérez Chau. Pérez y Huachaca. Sí, profesor. Ya, van dos. Ya, los temas le voy a dar para que lo definan hasta el sábado, porque ya el lunes tienen que ir avanzando ya. ¿Ok? Por eso les digo que vayan investigando, ¿no? Sean químicos, igual. Otro. Si no, al final yo lo formo, ¿ah? Pero el lunes está cerrado todo, ¿ah?
Profesor, ¿Quién? Continúa, Corina. Continúa. ay, profesor, este otro grupo es Castañeda y Molina. Castañeda y romanticismo. Ya está. Ujú. Otro. Profesor, buenos días. Mi grupo es Aliaga Corilla, Stephanie y Choquilín Medina. Aliaga Chuquilín. Sí. Ya. Otro. Profesor, mi grupo es Macabilca y Quispe, Carlos. Acavilca y Quispe. Ya. Profesor, Adelante. mi grupo Sosan Gavino, Agesto y mi persona Solizaré. Camino Solís. Ajá. ¿Ah? Otro. Si no, al final yo los formo. Profe, del proyecto integrador está hablando, ¿no? Sí, proyecto desintegrador. Porque no integra nada. Desintegra, Ok. ¿no? Eso no por cantarito que desintegra. Ya. Otro.